La memoria perdida, terrorismo, memoria, derechos humanos. Bueno, pues si os parece, empezamos. Arrachel León, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar esta tarde en la presentación de este libro de Eider Nafarrate, Salir de ETA, una historia de abandono, expulsión y arrepentimiento. En la Navidad de 2008, los más viejos del lugar se acordarán de que hubo una rueda de prensa de como una media docena de jóvenes que anunciaban nada menos su intención de instalarse, de incorporarse a la organización terrorista ETA. Venían en nombre y representación como de aproximadamente una decena de personas, dieron su nombre y apellidos, es decir, tomaban la extraordinaria decisión de pasar a una organización clandestina, a terrorista, con las consecuencias que ello conllevaba, y lo hacían nada menos que ante los micrófonos y ante las televisiones, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de un momento muy concreto, ya a la altura de Navidad de 2008, la situación de ETA no era la que presuponíamos los que estábamos viviendo en ese momento, lo hemos sabido a posteriori, pero traigo a colación este asunto porque si efectivamente resulta extraordinario que 10 personas, insisto, con nombres y apellidos y con cara y ojos, no con capucha, comuniquen su intención de entrar en ETA, lo que a uno le sorprende es que no ha habido nunca 10 personas con nombres y apellidos y con cara y ojos que hagan una rueda de prensa comunicando su intención de salir de ETA. Ha habido mucha gente que ha salido de ETA, obviamente, porque si no todavía estarían allí dentro, ¿no? Pero normalmente lo han hecho en cuadrilla, ¿no? En Alegre Bilbilqueta, cuando daban fin a una determinada organización, a un determinado episodio, a un determinado tiempo, pero han sido excepciones y de hecho yo creo que ni siquiera llegan a 10 las de aquellas personas que han manifestado su voluntad de salir de ETA. El problema no era salir de ETA, que se ha podido salir, lógicamente, sino aquello, como les digo, sería una especie de tapón. El problema era decirlo, el problema era hacerlo formal y comunicarlo públicamente y sobre todo comunicarlo públicamente y dar las explicaciones consiguientes que trascendieran lo específicamente inmediato a la persona de por qué tomabas esa decisión, ¿no? Bueno, pues nada menos que de este asunto habla este libro de Eider Nafarrate. Eider, como ven ustedes, es una joven doctora en Historia Contemporánea, salida de nuestra factoría Foronda, del Valentín de Foronda, del Departamento de Historia Contemporánea, aunque ella, su título de grado es de Ciencias de la Información y eso se nota porque escribe muy bien, y eso se lee muy bien. Hay aquí algún otro periodista doctorado en Historia que también hace demostración de esa capacidad para contar las cosas. Y lo que nos cuenta es algo que otros sí habían hecho incursiones, pero que ella tuvo la bendita suerte de poder contar, ahora nos lo va a contar, con una docena de testimonios que le trasladaron cuál era la decisión y de cómo se metabolizaba la decisión de salir de esa organización concreta y de hacerlo sobre todo cuando ya teníamos el momento de llegada, ¿no? Cuando se podía hacer una mirada retrospectiva y considerar qué había sucedido pues desde los primeros tiempos, desde los momentos en que determinadas marcas de ETA habían desaparecido, en los instantes en los que se habían puesto en marcha y habían prosperado o normalmente fracasado determinado tipo de iniciativas, después de la conocida vía Nanclares y sobre todo, y muy importante, como veremos en nuestra conversación, después del momento en el que aquello que era radicalmente imposible, que era buscarse la salida personal del cumplimiento de condena de la cárcel de la propia organización, se estableció a partir de 2018, cuando ETA ya desaparece, como una pauta, como una norma de comportamiento, y es el momento en el que de alguna forma se legaliza por parte de quien lo podía hacer, que no era otro que ETA, se legaliza la posibilidad de salir de ETA. Quizás lo primero sería pasarte la palabra para que nos cuente sobre todo una pequeña introducción, más que del libro, digamos, de la componenda casi técnica, ¿no? Casi logística que ha supuesto hacer este libro, que como ustedes pueden suponer, pues es el resultado literario de la tesis doctoral que se defendió en su momento.
Adelante, Eider, cuéntanos. Bueno, arratsaldeon, mi esker hemen egoteagaitik, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Una cuando escribe una tesis doctoral, en general, cuando escribe un libro, pero yo creo que en la experiencia académica eso se nota más. Escribe sola, de alguna manera, se pone frente al ordenador y se hace muchas preguntas y casi que se las contesta a una misma. De modo que estas presentaciones también sirven un poco para entablar un diálogo, que es algo muy positivo en lo personal, lo colectivo veremos si también. De modo que, bueno, el agradecimiento inicial viene de ahí. También agradecer, evidentemente, a la Fundación Fernando Buesa, que ha organizado esta presentación. Bueno, Antonio Rivera, que me acompaña hoy. Bueno, como comenta Antonio, este libro es efectivamente el resultado de una tesis doctoral que fue defendida en 2025 y que nace en 2019, que ahora que hablábamos de fechas, estaba pensando yo de mientras, digo, bueno, creo que las fechas también en las que se inician ciertos proyectos al principio parece que no, pero son determinantes, y es que sabrán ustedes también, 2019, un año después de que ETA anunciara finalmente su disolución. A mí me pillaba más o menos con 25 años, de modo que mi conocimiento de ETA, mi conocimiento personal, o al menos vivido, era bastante escaso. Creo que eso también determina bastante el inicio de esta investigación. Es decir, hay una, digamos, por un lado, una intencionalidad académica, pero también hay una intencionalidad personal, que es superar ese silencio que muy a menudo se nos achaca a nuestra generación, ese desconocimiento, ese desinterés que muchas veces también se nos subraya, de modo que se inicia un poco así. Muchas veces me preguntan cómo nace Salir de ETA, cómo nace este proyecto, cómo nace esta tesis doctoral, y nace de una pregunta. Bueno, más bien nace de una conversación con mis directores de tesis, con Fernando Molina y con Raúl López Romo. Me acuerdo porque estábamos en época de COVID, 2021, ya habíamos superado un poco ese momento de encierro que ya nos queda muy atrás. Y me acuerdo que teníamos claro que queríamos hacer una investigación en base a experiencias biográficas de militantes de ETA, pero no teníamos muy claro dónde poner el foco, si al inicio, el durante o el después. Y me acuerdo que en un momento dado, en esa conversación online, me dijeron, ¿y por qué no hablar de los terroristas arrepentidos? Y yo me acuerdo que, bueno, proseguimos la conversación y dijimos, bueno, vamos a explorar un poco esta vía, porque quizás es la menos efectivamente, valga la redundancia, la menos explorada. Y me quedé un poco con la retahíla esta del terrorista arrepentido. Y recuerdo estar en mi habitación, cerrada ya la conversación, y preguntarme qué era eso del terrorista arrepentido, que supongo que como ustedes también lo habrán leído mucho en los medios de comunicación, pero no terminan de idear muy bien qué tipo de persona es un miembro de ETA arrepentido, ¿no? Porque muy a menudo también escucharán que el arrepentimiento precisamente no es una emoción que experimenten los miembros de ETA, aquellos que han dejado de pertenecer a la organización terrorista. De modo que ese es un poco el inicio y yo creo que el principal motivo o el objetivo de este libro, de esta tesis doctoral en un inicio, y es por un lado entender cuál es el proceso de estos militantes de ETA que dejan de pertenecer a ETA, dejan de pertenecer porque abandonan, dejan de pertenecer porque les expulsan, pero por otro lado también entender no solo ese momento de salida, que desde luego es determinante, sino entender cómo se produce toda esa experiencia, cómo ellos empiezan un inicio de alejamiento, unas preguntas iniciales que luego derivan o no, y esto también será importante, en esa salida, en ese abandono. Es un libro que empieza en 1966 con un momento determinante, con esa primera escisión, esa primera expulsión, y termina en la actualidad porque, y mencionaba al comienzo, creo que las fechas son determinantes, y es que la desaparición de ETA de alguna manera a mí me generaba algunas preguntas sobre cómo se identificaban hoy por hoy los presos, por ejemplo, de ETA que hoy todavía permanecen en prisión, porque todavía se encuentra todavía este colectivo de PPK, que conocerán ustedes muy bien, y que todavía de alguna manera supone un agrupamiento, una cohesión que si bien
ya no responde a esa organización extinta, pero sí mantiene de alguna manera esos mecanismos grupales que en el caso, en toda la trayectoria de ETA hizo o de alguna manera dificultó esas salidas. Entonces yo creo que ese es un poco el resumen principal. O sea, que te pusiste a buscar algo que acabas por no encontrar, ¿no? Porque precisamente lo que no se encuentran son arrepentidos, ¿no? Eso, efectivamente. Sí. Bueno, es que yo creo que era un poco la pregunta inicial también, ¿no? Decía, ¿no? ¿Qué es realmente el terrorista arrepentido? ¿Qué es el arrepentimiento? Porque cuando empecé a hacer también entrevistas, y eso también lo quería mencionar, este es un libro, es una historia, yo lo subtitulo como una historia de abandono, expulsión y arrepentimiento, pero es una historia de historias también, porque tiene una base testimonial de exmilitantes de ETA que me cuentan esas trayectorias en primera persona, luego otras extraigo también de biografías o de otras conversaciones que tienen con otros investigadores. Y de modo que se produce un poco en ese sentido. Y ahí lo que me encuentro es efectivamente una resistencia a pronunciar la palabra arrepentimiento, y de ahí deriva un poco entender de dónde se produce, de dónde nace esa resistencia, qué es el arrepentimiento para ellos, qué significa, qué entendemos a nivel social como arrepentimiento. Es decir, extraerlo un poco también de ese contexto jurídico, ese contexto penitenciario al que hoy en día en el presente estamos muy habituados, y ponerlo un poco también en otro tipo de marcos, quizás también en el discursivo, en el narrativo. ¿Y por qué no hay arrepentimientos? Es decir, en Italia había habido arrepentidos, muchos. ¿Cuáles pueden ser los factores que explican que no funcionara el mecanismo para provocar el arrepentimiento? Porque intentos por parte de los diferentes gobiernos del Estado hubo muchos, ¿no? Claro, la pregunta inicial es, y antes preguntaba ¿quién es el terrorista arrepentido? Entonces yo ahora preguntaría ¿y qué es el arrepentimiento? Bueno, es que el arrepentimiento en un inicio era la colaboración con la justicia, era la delación, es decir, esa idea de arrepentimiento que tenemos habitualmente interiorizada, aquellos que hemos ido a colegios cristianos, pues también la tenemos especialmente arraigada en nuestra conciencia, pues entendemos que no necesariamente tiene que estar vinculada a una colaboración o a una delación entonces, la razón por la que no se produce precisamente es por esa vinculación discursiva, esa vinculación conceptual que se hace con la delación, y especialmente en el caso de ETA, en comparación con el caso italiano, que sí que hago un rastreo, una comparación también con las Brigadas Rojas, con este fenómeno de los pentiti, es esta esencia comunitaria que existe en el caso del País Vasco, en el caso de Euskadi, y muy concretamente con el caso de ETA. Es que no es traicionar a un grupo, es traicionar a toda una comunidad, como menciona bien Mikel Arriaga en su libro Y nosotros que éramos de HB, que lo recomiendo muchísimo, la comunidad afectiva. Pero claro, para que no haya confusión en el auditorio, en realidad el mecanismo español de arrepentimiento en ningún momento demandó, como pasaba con los pentiti, en ningún momento pidió que hubiera delación, que hubiera manifestación ¿no? Y de hecho ni siquiera lo pide en la actualidad. Sin embargo, el mero hecho de salir, lo que contravenía no era a tus compañeros en armas, sino lo que la comunidad de entorno suponía que tenía que ser ese miembro de ETA, ¿no? Es decir, lo determinante casi es menos la coacción que ejerce la propia organización, que efectivamente la ejerce, en beneficio de la coacción directa o indirecta que ejerce la propia comunidad. Es decir, lo determinante, y quizá lo que nos aleja de otros modelos de terrorismo revolucionario, como puede ser el de las Brigadas Rojas que hablamos aquí, es que aquí sí que hay una comunidad que de alguna manera se constituye en guardián de las esencias de la propia actuación de los implicados y comprometidos en un proceso de acción terrorista, ¿no? Complicado, ¿verdad? Es que aquí también hay varias dimensiones. Por un lado, la dimensión jurídica, desde 1980 sí que instaura esta figura del arrepentido en términos de colaboración, y lo hace mirando precisamente a Italia. Lo que pasa es que luego se producen otro tipo de dimensiones. El gobierno comprende que esto de la colaboración, lo explica Antonio muy bien, por esta esencia también comunitaria que comentaba, no va a funcionar, a pesar de que persiste estas leyes y que se siguen renovando, si no año tras año, bueno, con cierta asiduidad, gobierno tras gobierno. Pero como digo, hay otra dimensión, y es que el gobierno, al comprender que la colaboración de alguna manera no se va a dar, intenta socavar también esa cohesión, esa unidad que existe dentro de la militancia de ETA de otras múltiples maneras, por ejemplo, a través de las vías de reinserción o proponiéndoles algún tipo de medidas de gracia. Quiero decir que
realmente el problema de la colaboración se encuentra efectivamente en ese sustrato comunitario. Yo el libro, la tesis, la investigación la titulo Salir de ETA, pero siempre empiezo a hablar diciendo que, y esto quizás diga poco a mi favor, que salir de ETA realmente no era solo salir de ETA, quizás precisamente por eso se produjeron tan pocos abandonos, tan pocas salidas, valga la redundancia, y es que salir de ETA era también renunciar, como digo, a toda una comunidad afectiva que acogía a tu propia familia, donde la persona, en este caso, se había formado como persona. Y esto, por ejemplo, en las comunidades más locales, en los pueblos, se acentuaba muchísimo más. Uno no podía volver a su pueblo habiendo dejado de pertenecer a ETA y, sobre todo, habiéndolo hecho público, habiendo dicho públicamente que la violencia ya no tenía sentido, que no era un medio que fuera útil, porque siempre empieza desde la falta de utilidad. Y reincorporarte a una sociedad que es tu pueblo, que es tu comunidad, como si nada hubiera pasado, porque esa comunidad ya te va a ver como un traidor. De modo que yo creo que las reticencias, las resistencias a terminar de salir, a producir esa salida, precisamente surgen ahí. No es que nos hayan producido preguntas, no es que estas personas de alguna manera no hayan reflexionado en algún momento de sus vidas, en algún momento de su larga militancia dentro de ETA, sobre si tenía sentido seguir dentro o no seguir dentro, sino que haciendo una valoración sobre las pérdidas y las ganancias, muchos de ellos decidieron que finalmente no tenía ningún sentido dejar de pertenecer a aquello que conocían. Porque en realidad la mayoría que lo dejaron, lo importante era no pasar la raya roja, el Rubicón, de hacerlo público y, en ese sentido, como bien decías, manifestar tus diferencias, ¿no? Pero hubo muchos, cientos, miles que lo dejaron, volviendo simplemente al refugio comunitario, siendo obediente y no decir ninguna cosa, ¿sí? Participando más o menos activamente, porque también, como señalas, hubo muchos que ni siquiera fueron demasiado colaboradores después, pero simplemente con no decir, o sea, la raya no estaba en dejarlo, la raya no estaba en salir, la raya estaba en salir diciéndolo. Hay una narrativa que la leo con bastante asiduidad, y es que la leo sobre todo en gente de la izquierda abertzale, que es esta idea de que realmente salir de ETA era sencillo, es decir, había cierta libertad también para poder dejar de pertenecer a la organización terrorista y podían hacerlo con tranquilidad y sin ningún tipo de consecuencias. Está claro, esta narrativa tiene sentido para casos como los que menciona Antonio, que probablemente sean la mayoría. Estas personas que efectivamente por razones diferentes dejaron de pertenecer a la organización terrorista, pero se reubicaron en otro tipo de actividades, en otro tipo de acciones que no ponían en entredicho pues toda una estrategia, toda una ideología o todo un pensamiento. Entonces, yo creo que al final, por un lado está el que no trascienda a la dimensión pública. Lo que no hay que hacer es poner en entredicho lo que de nuevo Mikel Arriaga comenta como la verdad grupal. Hay un momento en una entrevista que da Carmen Guisasola que decía: el problema es que nosotros teníamos muchas certezas, el problema luego era pasar a las dudas. Entonces, ahí hay una verdad grupal que no se puede poner en entredicho, y si encima se pone en entredicho en la dimensión pública, pues ahí es donde se produce la traición, ahí es donde empiezan los problemas. Claro, porque quizás la primera pregunta, antes de preguntarse cómo salir de ETA, es qué significaba entrar en ETA, que eso es la primera pregunta esencial, ¿no? Porque claro, a pesar de que, otra vez recurro a los más viejos del lugar, algunas veces nos hemos relacionado con ETA como si fuera una asociación de vecinos, y acordémonos que en la segunda mitad de los 70 pues podías encontrarte una ristra de firmas abajo firmantes de organizaciones, de un documento en el que podía haber, pues eso, desde asociaciones de vecinos, partidos políticos, sindicatos o las diferentes marcas de ETA, como si fueran todo una misma cuestión, ¿no? Pero, sin embargo, el que entraba en ETA era una representación palmaria de lo más constitutivo y esencial que es el nacionalismo, es entregar tu vida y tu voluntad al servicio de una causa colectiva, de una causa comunitaria. Por eso la recuperación, por eso la salida de ETA suponía la recuperación del yo. Es esa frase de no me llames ternera. Lo primero que hacemos es quitarnos el San Benito, el seudónimo, porque el seudónimo no nos identifica, el seudónimo lo que hace precisamente es anularnos. Pero claro, la esencia del compromiso nacionalista es que el ciudadano se diluya en la voluntad comunitaria, en la voluntad de la nación, ¿no? Entonces, claro, lo importante
de salir de ETA es que lo importante era entrar en ETA, porque entrar en ETA era entrar en una dimensión radicalmente distinta donde no se podía decir hasta luego que esto ya no me convence, como cuando uno deja el carnet del sindicato o si me apuras hasta del partido. La cosa tenía sus allás, ¿no? Sí, al final, bueno, lo comentabas tú. Más allá de lo que es Sí. pertenecer a una organización clandestina, que obviamente tiene que tener sus... Pero yo creo que también, por cómo me lo contaban, y probablemente por esto que comentas, se daba de una manera muy natural, porque se entendía que había una obligatoriedad también, como un compromiso, tú lo comentas, ¿no? Un compromiso también con la propia comunidad nacional, con el propio pueblo vasco, con la propia nación vasca, que de manera natural les llevaba, o ellos consideraban que les llevaba claro, luego también tendríamos que hablar de diferentes generaciones, pero bueno, a algunos les mueve mucho más al inicio de ETA les mueve más el antifranquismo, más adelante les mueve más una cuestión de identidad nacional exacerbada, un compromiso con el nacionalismo vasco y con la nación vasca, pues que insisto, les lleva de manera voluntaria, sobre todo, y esto es importante, que les lleva de manera voluntaria a pertenecer a ETA, pero también de manera natural, porque esa comunidad afectiva de la que yo hablaba antes, con la que es tan difícil luego romper, de alguna manera te prepara para entender que quien empieza a pertenecer a ETA no deja de ser un héroe. Entonces, claro, ¿cómo no entrar en un lugar, en una organización en este caso, donde su militancia es heroificada, es vista un poco como los adalides que van a salvar al pueblo vasco, a la nación vasca? Yo creo que se produce un poco de manera natural, es decir, que no es así como la salida puede ser un poco más traumática. La entrada es sencilla de alguna forma. Es decir, que las maneras en las que a mí me narraban las entradas eran un poco casi anecdóticas. Es decir, de repente yo un día pues pertenecía a ETA. Sí, un poco es curioso y sorprende un poco quizás escucharlo, ¿no? Nos esperamos quizás algún tipo, quizás un poco influidos por las películas americanas, pero nos esperamos quizás algún tipo no sé, de acto de entrada especial, de que te va a llegar. No, eran entradas muy naturales, pero también que vienen dados por una narrativa que tú ya tienes arraigada y que sabes que ahí vas a cumplir un rol concreto. El caso final es el de los asesinatos por la salida comunicada, ¿no? Y ahí creo contar hasta 9, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Claro, esos 9 cada uno es un poco por las circunstancias de su padre y de su madre, ¿no? No se puede establecer un cúmulo, sino que hay que distinguir radicalmente las relaciones que mantiene cada uno de ellos con la organización, ¿no? Hay distintas casuísticas, luego no todos pertenecen directamente a ETA, pertenecen algunos a la propia comunidad de la izquierda abertzale, algunos son acusados de traición, y dentro de la propia traición pues también de nuevo hay una heterogeneidad de razones por las que uno puede construir un relato donde alguien que pertenece a ese nosotros a ese nosotros comunitario, ese nosotros nacional, de repente pertenece a un ellos traidor, pertenece a un ellos enemigo. Una de ellas, por ejemplo, pues de colaborador con la justicia, colaborador con la policía, o venta de drogas. Es decir, que quizás los casos más llamativos, los casos que tenemos, y seguramente todos ustedes tendrán en la cabeza, es el caso de Joyes, un caso pues representativo, pero al que yo le sumaría, por ejemplo, el caso de Mikel Solaun, que fue asesinado 2 años antes, y que se asocia en este caso a una salida per se, es decir, a un dejar de pertenecer a ETA y todo un relato que se conforma en torno a ambos, con especial atención a la propia Joyes, pero no solo por parte de la izquierda abertzale, sino que el propio Estado también genera todo un relato en torno a Joyes. Aquel Azaola es, ¿no? Azaola es el amigo de... Azaola, el amigo de Argala, al que asesina ETA un año después, un año o 3 años, el mismo día, no sé si es un año o 3, un año después, ¿sí? Un año después, ¿no? Sí, creo que un año, sí. Un año después, ¿no? Amigo muy personal de Argala,
y este es asesinado después de que haya ido a comunicar al entonces Lehendakari. Sí. Un intento de asesinato. Secuestro o asesinato, Sí. nada menos que de los entonces reyes de España, ¿no? Sí, bueno, creo que es Azaola el que, por lo visto, escribe un libro con un seudónimo. Sí, bueno, sí. hay una historia, la verdad es que bastante curiosa. El propio Azaola participa en una preparación de atentado contra los posteriores reyes de España. Y algo le mueve dentro que decide comunicárselo a Leizaola, y creo que posteriormente escribe un libro contando esta historia de alguna manera ficcionada y utiliza un seudónimo, pero claro, la organización terrorista entiende un poco el marco en el que se produce y deciden asesinarlo. Hoy, por ejemplo, es el aniversario también, creo, del asesinato de Tomás Ulibarría, también otra persona del entorno de ETA, de la izquierda abertzale, que también es asesinado, acusado también de traición. Tú entrevistas como a una docena de personas y hay una pregunta que es un poco técnica, pero que creo que es importante, y es, claro, ¿te ha permitido el acceder a suficientes testimonios como para que sea equilibrado, digamos, la información que obtienes pues de la ETA de los años 80, la de los años 90 o la de ya el siglo XXI? ¿Qué dificultades has tenido por ahí? La dificultad principal siempre ha sido el acceso a fuentes. Esto cualquier persona que haga investigación en cualquier ámbito sobre ETA sabe que el acceso a militantes de ETA pues siempre es la parte más complicada. En este caso concreto, claro, se le añade una dificultad extra, y es que al ser personas que han sido estigmatizadas por la propia izquierda abertzale, que han sufrido también un proceso pues de señalamiento, de coacción posterior a su propia salida, pues esa exposición pública, ya no solo en el ámbito del testimonial, es decir, de la tesis doctoral, sino a nivel de libro, pues supone, como digo, una dificultad y eso les hace ser mucho más reticentes a hablar. ¿Me permite eso generar un arco de toda la historia de ETA? Es complicado también decir esto, pero yo creo que de alguna manera intenté sobre todo que hubiera cierto equilibrio entre las generaciones para poder observar de alguna manera a nivel generacional si se producían patrones diferentes. La realidad es que los patrones son bastante similares, sobre todo en ese proceso de alejamiento. Hay ciertas cosas, ¿no?, que a uno, hay ciertos mecanismos que a uno le alejan de la violencia, y hay otros que le acercan de nuevo al grupo y que se repiten en las distintas generaciones. Eso sí que me lo permitieron ese número de entrevistas. Tú a veces utilizas categorías que resultan muy estimulantes. Dos de ellas son las que tienen que ver con la vinculación y la radicalización, y la desvinculación y la desradicalización, ¿no? Dices en un momento dado, y es muy interesante eso, que la vinculación y la desvinculación es un hecho, pero la radicalización y la desradicalización es un proceso, sí, ¿no? Un proceso que se desarrolla en el tiempo. Y para explicarnos eso, acudes nada menos que al colectivo Artapalo. Y a mí me ha gustado mucho esa taxonomía que haces de situaciones de los tres dirigentes del famoso colectivo Artapalo, Fiti, Chelis y Paquito. Y tú identificas cada uno de ellos con procesos de desvinculación o de desradicalización diferentes. Cuéntanos un poco esto, porque yo creo que es muy interesante y es una cosa que seguro que anima a nuestros oyentes a comprar y leer el libro, que es de lo que se trata en esto que estamos haciendo nosotros aquí, no contarlo todo. Al inicio de la investigación, a mí una de las cosas que más me cuesta es poner en palabras esa heterogeneidad que me encuentro dentro de las experiencias de desconexión. Yo lo llamo desconexión porque la salida en sí misma ya implica una voluntariedad por parte del militante de ETA. Entonces, esto me obliga de alguna manera, de la misma manera que me acerco al fenómeno del arrepentimiento, a poner palabras a las diferentes experiencias que se producen en ETA. Esto me lleva, pues eso, como dice Antonio, a conceptualizar o poner en palabras lo que es la desvinculación y lo que es la desradicalización. Comentaba antes, ¿no?, la salida es solo un momento, que eso es la desvinculación, dejar de pertenecer a una organización terrorista, pero la desradicalización, todo ese proceso de renuncia a la violencia, de rechazo a la violencia, es todo un proceso. Antes de mencionar el caso del colectivo Artapalo, a mí hay una frase que me
me dice Jon Aldalur cuando le pregunto sobre todo este proceso de reflexión que tiene posteriormente en la cárcel, cuando entra en la cárcel, creo que fue en el 76, entre el 76 y 77, porque sale precisamente con la amnistía, y que yo le decía, pero este proceso que tú me estás hablando, ¿no?, que ya han pasado muchas décadas, por lo tanto entiendo que ha llegado ya a un plano casi final, ¿tú crees que todavía prosigue? ¿Hay estímulos que de alguna manera todavía lo activan, que todavía te hacen reflexionar? Y él me decía que este proceso que tú llamas desradicalización, que yo lo llamo simplemente una reflexión general, es un proceso que finaliza en el momento en el que se acaba la vida de uno. Es decir, que le acompaña casi hasta el final. Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia principal para que se hagan una idea entre estas dos ideas. La idea inicial es el dejar de pertenecer, pero luego hay todo un pensamiento, todo un proceso que puede llegar o no a esa dimensión ética a la que quizás estamos más habituados en términos de arrepentimiento. En cualquier caso, el tema del colectivo Artapalo a mí me parecía muy interesante, principalmente porque una de las cosas que me dice algún militante de ETA, en este caso exmilitantes, es que les causaba mucha impresión en la cárcel conocer a los dirigentes de ETA, que era una de las principales cosas que, de alguna manera empezaban a activar algún tipo de alejamiento, algún tipo o de darse cuenta de que quizás esa idealización que ellos mismos tenían con esos dirigentes pues tenía que caer, y ahí empieza un poco también ese proceso. Es curioso en el caso del colectivo Artapalo, con estos 3 miembros de ETA que comenta Antonio, que en todo se produce de alguna manera una desconexión con la banda terrorista. Que ustedes estarán pensando, pero a mí no me suena que Paquito de repente haya dicho públicamente que matar haya estado mal. En el caso de Chelis probablemente sea el caso más conocido. Conocerán ustedes que, en este caso Santa Cristina retoma de alguna manera su pensamiento religioso, sus creencias religiosas cuando está en la cárcel, y eso le lleva de alguna forma a alcanzar una dimensión quizás más ética, a tener un contacto mayor con las víctimas, una consideración mayor de lo que implicaba haber perpetrado violencia, y estamos quizás un poco más habituados a ese tipo de expresiones, a ese tipo de discursos, como por ejemplo en 2012, que creo recordar en un curso de verano que hubo alguien que leyó una carta suya donde pedía perdón a las víctimas. Ahí estaríamos hablando de una desradicalización ética, lo que nosotros entendemos como un arrepentimiento. Ese quizás sea con el que más habituados estemos. El caso de Paquito a mí me parece muy curioso porque es muy representativo de las personas que salieron de ETA en los años 90, a principios de los 2000. Y fueron estas personas que, teniendo en cuenta la pérdida de apoyo popular que empezaba a sentir la propia organización, su propia militancia, se empezaron a dar cuenta que la violencia ya no tenía tanto sentido. Quizás ya estratégicamente no era una vía que debían seguir explorando. Y ahí se produce esa salida, en este caso esa expulsión por parte de Paquito, porque Paquito en 2004, con otra serie de militantes de ETA, de presos en aquel momento, decide comunicárselo a la dirección de entonces, y la dirección de entonces pues no se lo toma especialmente bien, como tampoco probablemente se lo hubiera tomado bien él 12, 13 años antes cuando estaba en la dirección. Ahí es cuando deciden expulsarle y deja de pertenecer efectivamente a la organización terrorista. El caso de Fiti de Erostarbe es probablemente el caso más habitual. Es una desconexión simplemente porque deja de pertenecer a una organización terrorista que deja de existir. Es decir, efectivamente, de forma efectiva, hoy en día todos los presos de ETA son presos desconectados en tanto que la organización terrorista ya no existe. Entonces esta es probablemente la casuística pues más general, más mayoritaria. Otra de las cosas que me parece muy interesantes de tu libro es que le quitas nosotros en esta conversación estamos hablando civilizadamente sobre una organización que básicamente se dedicaba a matar y cosas similares, ¿no? Entonces le desproveemos de épica, pero le damos una cierta normalización. Por otro lado, es normal al cabo de los años que lo abordemos de esta manera. Pero tú le quitas épica porque vienes a plantear que todos los procesos de desvinculación, arrepentimiento, desconexión, etcétera, tienen que ver con un hecho fundamental. La caída del caballo tiene que ver con la derrota. Es decir, tú te das cuenta de que ese no es el camino, tú te das cuenta de que esas cosas no hay que hacerlas, tú te das cuenta de que la estrategia no es la adecuada,
cuando te han derrotado. Es decir, en realidad la gente no llega a una conclusión en términos morales de qué mal he estado haciendo yo por esto y por lo otro, qué mala política estamos haciendo. No. Tú te das cuenta de eso cuando el contrario te ha doblado el brazo, por decirlo de alguna manera. Cuando te han detenido, sí, cuando tu proceso de negociación ha fracasado, cuando te has anticipado a un proceso que podía haber terminado medianamente bien, cuando has generado determinado tipo de estímulos y expectativas entre tu base social y te lo has cargado porque has puesto un petardo en la T4 o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Que esa afirmación que es muy categórica y que uno lo piensa y dice, pues sí, posiblemente sea eso, ¿no? Hay una frase que yo creo que es bastante interesante y que explica bastante bien esto que comenta Antonio, es en el caso italiano, no recuerdo ahora muy bien quién la menciona, pero no sé si era Tomás Busqueta, un mafioso de la época de los 80, que hablando un poco del fenómeno del arrepentimiento en términos de delación, en términos de colaboración, que como digo, en el ámbito de las Brigadas Rojas pues fue muy determinante también para su desaparición, decía... al final es la derrota la que genera el arrepentimiento. No es que de repente un terrorista, quién sabe por qué, por algún tipo de ínfula o de algún tipo de pensamiento repentino decida que matar está mal, sino que de repente, efectivamente, la propia derrota, la propia sensación de fracaso es la que lleva a, como digo, darse cuenta de que la violencia pues quizás ya no puede llegar a un lugar o no te puede llevar a un lugar exitoso. Y yo creo que esto está muy relacionado, se ve sobre todo a partir de los años 90, muy relacionado con este caso de Paquito en 2004, y a partir de los años, y yo creo que también lo acrecenta muchísimo esa sensación, que lo comento también en el libro, esa sensación de negociaciones fallidas. Es decir, Argel produce una sensación de derrota, una sensación sobre todo de tristeza o de desesperanza, pero la organización terrorista consigue levantar los ánimos de alguna manera. Tiene también 1992 en el horizonte, a pesar de todo lo que ocurrió, pero luego cuando se produce Lizarra, cuando se produce Loyola, es decir, esa consecución también de derrotas de mesas de negociación, esa idea también de que creemos que ya no se va a llegar a absolutamente nada, pues produce efectivamente esa sensación de derrota, esa sensación de a dónde estamos yendo, a dónde vamos a llegar. Esto no va a tener un final, y permitidme también la frivolidad, un final feliz, de modo que sí, eso yo creo que se nota muchísimo, sobre todo a partir de los años 2000, claro, muy relacionado pues con ese final ya en 2000, esa decisión final en 2011. Y sin embargo, a pesar de eso, podríamos concluir que quien gana este pulso es ETA. Es decir, al final, quien marca los cronogramas es ETA, ¿no? En el sentido de que, hay unas ETAs anteriores que se desmarcan de la violencia por la voluntad el caso mejor es los polimilis, ¿no? Pero en el caso concreto de la que se queda con el santo y la limosna y con el nombre, en realidad es capaz de convertir casi en excepcionales los procesos de salida y únicamente establecer la individuación, es decir, la salida personal, que es a lo que se había negado como anatema hasta entonces, casi en el momento en que deja de existir, que es como diciendo, ahora que ya sí, no somos, ahora sí, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y lo que en 2010 la Vía Anclares era un auténtico disparate desde su perspectiva. De hecho, la Vía Anclares fracasa en su primer momento, pero al final es el mecanismo de salida personal que se sigue utilizando todavía hoy, de alguna manera, ¿no? Claro, sí. Aquí, realmente estamos hablando de un fenómeno exitoso en términos también de cómo funciona la propia organización terrorista ETA, cómo funciona a nivel interno y cómo consigue lograr que esa cohesión perdure hasta el final. Allí en uno de los barnebuletines, en uno de los boletines internos de ETA, hay en un momento dado donde se empieza a crear algún tipo de debate sobre la política penitenciaria y sobre esta idea a la que hoy ya estamos un poco más habituados de aceptación de esa política y de acceso al tercer grado con todo lo que ello suponía. Y en ese debate, cuando uno lo lee, a mí me resultaba bastante curioso porque decían, no, si el problema ya no es que accedan al tercer grado, si pueden realmente, ¿no? La cuestión es que hay que hacerlo grupalmente, es decir,
realmente ETA como organización terrorista, la dirección en este caso vamos a personificarla también porque hay una serie de personas que imponen una serie de directrices, son los que marcan los tiempos. Hay un calendario, hay una especie de marco común, un calendario común que se debe seguir. El problema no es hacer según qué tipo de acciones, sino salirte del redil, salirte de esa disciplina o esa disciplina colectiva que hay que seguir a rajatabla. Por tanto, se dan ese tipo de incoherencias. Lo que hace 15 años era una traición, hoy es perfectamente normal y por eso pues nos estamos encontrando con circunstancias como cartas de perdón y otro tipo de circunstancias que ya sabrán. Sí, vamos a terminar para que luego podamos conversar, porque es un tema muy interesante. Vamos a terminar con una última cuestión que en realidad creo que es la primera que te preguntan los periodistas estos días, ¿no? Que es la que tiene que ver con el telediario de las 3, ¿no? La del perdón, ¿no? Es decir, ese perdón burocrático que se ha establecido con esa carta que parece que ha sido redactada por algún literato de 3 al cuarto, pero que en definitiva es ese perdón burocrático que permite una salida que deja muchos disconformes, pero que posiblemente es como acaban estas historias truculentas, ¿no? Es decir, por la presente comunico que he dejado de estar relacionado con algo que ya no existe, porque ya no me gusta aquello que ya no existe. ¿Cómo lo ves tú eso? Lo veo complicado. Claro, esto es un debate que yo creo que, bueno, lo comenta Antonio y efectivamente pues me lo están ya como empezando a preguntar. Hay una ley hoy en día que sigue vigente, es la ley 7/2003, que es la que introduce por primera vez ese perdón, esa petición de perdón expresa que deben valga la redundancia, expresar los presos de ETA para poder acceder al tercer grado. Y claro, yo no soy jurista, por tanto, quiero decir, el debate yo lo expongo un poco también en función de quienes verdaderamente entienden del tema. A mí me da la sensación de que efectivamente estas cartas de perdón responden también a una ley que está hecha de esa manera. Es decir, que en el momento en que tú condicionas el perdón, en la expresión de perdón, que al final no deja de ser también una cuestión muy subjetiva, muy emocional, que pertenece a otro plano fuera del plano jurídico, lo condicionas a una cuestión como el tercer grado, pues se convierte también en una cuestión finalista. Entonces yo creo que ahí también se encuentra un poco el problema que nos estamos encontrando hoy en día, que efectivamente se han producido cartas tipo, pero que responden también de alguna manera a esa ley y evidentemente y con razón las víctimas y la sociedad en sí misma también reclama una expresión de arrepentimiento mucho más sincero. Lo que pasa es que claro, las cuestiones de la sinceridad también en un plano quizás para mí tan acotado, tan limitado como el jurídico, pues son difíciles de valorar. Hombre, es claro que personalmente es muy difícil de valorar, como muy bien dices, lo que está detrás de un documento burocrático, pero sí que es evidente que aquella cultura política que creó ETA, el nacionalismo vasco radical, etcétera, Berchale, como queramos llamarla en cada momento, a través de estos procedimientos y a través del control del tiempo, o el control de los tiempos, vamos a llamarlo así, ¿no? Ha conseguido una cosa que en el fondo le persigue como una sombra, ¿no? Y es su distancia en el tiempo, ¿no? Ese tiempo que él ya ha protagonizado, él lo mira como si no hubiera existido ese tiempo perverso que ella construyó, como si no hubieran existido aquellas víctimas que generó, y por lo tanto, claro, eso entra en una perfecta coherencia y correspondencia con el tipo de juego político en el que nos encontramos, en que los herederos políticos de esa marca se comportan con el tiempo pasado que construyeron ellos, insisto, pues simplemente como si fuera, como dicen los catalanes, otra pantalla, ¿no? Con lo cual, claro, ya no es burocrático, ya es una distancia extraordinaria que a veces nos sorprende y otras nos desgañita, ¿no? O sea, hay una tendencia efectivamente también a reconocer el sufrimiento, que esto no es nada nuevo tampoco, es decir, que estas cuestiones tampoco son novedosas porque ya se han producido con anterioridad, pero hay una cosa que falta, y esto lo comentaba antes también en conversación con alguien, y es también ese reconocimiento de que la existencia de ETA no fue inevitable. Es decir, que esa violencia tiene unas responsabilidades y que no ocurrió porque sí. Yo creo que es un poco también una dimensión, un terreno en el que esas cartas no entran y de momento no
no entrarán porque es la línea roja. Así es. Bueno, de estas cosas y de muchas más habla este libro. Y ahora tienen ustedes la oportunidad de preguntarle a Eider cosas que no he preguntado yo todavía. Serán las más interesantes. Bueno, Eider, dado que cuesta empezar con la primera pregunta, jugas en casa conmigo, así que bueno. He visto que, bueno, me encanta que hayas hecho esta tesis y sobre todo que la hayáis convertido en libro para compartirla. Hay un momento en el que comentas en la presentación, y que más o menos yo creo que ha sido persistente a lo largo de toda la presentación, el tema de la motivación por la que la gente sale de ETA. Y dices que lo principal, o no sé si llegas a sugerir que casi exclusivo, es que la gente dice que sale de ETA porque ya no es útil. Claro, esto desde fuera, desde alguien que no sabe como yo, suena a una excusa estratégica, como una manera de decir, bueno, no es que yo no crea que se puede matar gente por el pueblo vasco, no es que yo no crea que nuestra motivación política es impoluta, sino que lo hago simplemente por una cuestión puramente pragmática. Entonces nadie me podrá decir que he traicionado ideológicamente la idea, el propósito mismo. ¿Analizas críticamente en el libro, o tú durante la investigación has observado que estas excusas tienen mucho de conveniencia? Yo creo que tienen parte de conveniencia también, como en cierta manera también una manera de autoprotegerse. Es decir, de inicio los procesos siempre comienzan así. No significa que luego no deriven en una dimensión quizás un poco más elaborada, una dimensión que toca casi lo ético, que toca precisamente esta cuestión de las víctimas, que quizás es la que más estamos esperando. Esta idea, ¿no?, de ya no es que pienses que matar estuvo mal o que matar está mal, sino que estás pensando pues que la violencia es esta idea pragmática, ¿no?, de que ya estratégicamente es una estrategia o un medio finito, es un medio que ya es inservible. Yo creo que tiene parte de eso, tiene parte de autoprotección y tiene parte también que tenemos que entender que es un proceso, comentaba antes poniendo el ejemplo de Jonald Dalur, que que se desarrolla muchísimo más y que en muchos casos llega a esa parte más ética, pero el inicio siempre es común y el inicio siempre es pragmático. Yo creo que es voluntario en cierta manera, es decir, es difícil que empiece de otra forma, pero precisamente por eso, porque también es un proceso dinámico, es un proceso que luego deviene en otro tipo de dimensiones. Hola, pues enhorabuena, Eider, por el libro, y yo quería plantearte dos cuestiones. Una tiene que ver, claro, como historiadora, precisamente con el proceso histórico, ¿no? Que es la siguiente. Cuando ETA anuncia que ya no va a matar más, en 2011 creo que había como 700 presos de ETA. Cuando anuncia que se disuelve debe haber como 200 y pico, y hoy hay 100 por ahí, 90. Sí, cerca de 100, ¿no? sí. En ese proceso de descenso meteórico, ¿no?, de presos de ETA, entre 2011 y 2018 se empieza a producir ya este fenómeno, porque todavía formalmente ETA sigue existiendo, ¿no? Lo que pasa es que en vez de una banda están ya a la desbandada, ¿no? Entonces quizá esa desbandada pues provoca ese fenómeno que dices tú de cada uno que haga lo que pueda, ¿no? En ese cada uno que haga lo que pueda entra lo que preguntaba ahora el compañero, ¿no? Y hasta cierto punto es lógico, ¿no? Es decir, si el derecho a mí, la legislación actual me ofrece la posibilidad de beneficiarme de algo diciendo X, pues digo X, porque realmente ha quedado muy atrás ya, ¿no? Lo que tú llamas la épica, ya no tiene ningún sentido. Entonces lo normal es que nos encontremos con esto. Y la otra pregunta, o sea, la primera sobre el proceso histórico entre final de ETA y desaparición, ¿no? Y la otra es si has prestado atención también a la otra parte del enjambre, no a ETA, sino a Herri Batasuna, donde también era complicadito salir. Quizá ahí la pena de muerte no era la consecuencia si uno lo hacía público, pero si lo hacía público el ostracismo, el aislamiento social, la presión y demás eran notables. Por un ejemplo, el del pobre Imanol, el cantante, ¿no?, que acabó el pobre como acabó, ¿no? Y es decir, es un caso de
decir públicamente esto que me parecía bien es un desastre y está, moralmente está mal, está fatal. Bueno, pues ahí sí había también consecuencias, aunque no se hubiera nunca entrado en la organización terrorista en sí, ¿no? Pero sí dentro de ese enjambre que conformaba con Herri Batasuna, ¿no? Entre 2011 y 2018 generalmente hay una tendencia a hablar 2011 como el final de ETA. Siempre hablamos entre 2011 y 2018, pero hay pues eso, una tendencia a decir 2011, el final de ETA. Entre 2011, recordemos, entre 2011 y 2018 ETA sigue existiendo. Y claro, esta idea también de que cada uno haga lo que pueda no ocurre. Entre 2011 y 2018, a pesar de que ETA deja de matar, la organización sigue existiendo y sigue habiendo una disciplina y sigue habiendo una estrategia muy concreta. En las prisiones, que es en este caso que me preguntabas, sigue habiendo una línea a seguir. En 2013 PPK decide empezar a abrirse un poco a esta idea de acceder a la política penitenciaria, aceptar la política penitenciaria, aceptar las reglas del juego, porque en este caso no van a cambiar, y luego eso deviene también en 2018 a esta idea también de que cada uno, en este punto sí, cada uno que haga un poco lo que pueda, siempre con dos líneas rojas, que estas declaraciones no sé si las recordarán, pero la línea roja de la delación y el arrepentimiento las pronuncia alguien de la izquierda abertzale, lo pronuncia además públicamente, que yo creo que también es bastante significativo que este tipo de cuestiones se hagan públicas por la influencia que tiene también en quienes las recogen. De modo que yo creo que ese periodo es bastante determinante, sobre todo para observar, o yo al menos lo hago en ese punto, para observar cómo cambia la estrategia de PPK, qué ocurre dentro de las prisiones, y ocurre precisamente lo que comentaba Antonio, ¿no? Que de repente lo que antes estaba prohibido y estaba visto pues como una traición, de repente se empiezan a abrir un poco las puertas, pero se empiezan a abrir un poco las puertas porque también hay mucha sensación de derrota, mucha sensación de fracaso, mucho cansancio, y ese debate penitenciario que quizás estaba más contenido 10 años antes, ya en 2013 ya no está tan contenido, porque ETA efectivamente ha dejado de matar y de alguna manera, a pesar de que es un proceso que se alarga 7 años, va a desaparecer, de modo que los presos no van a salir, no va a haber esa ansiada amnistía que tanto se ha demandado durante décadas. La izquierda abertzale, a través de EH Bildu, también cambiará mucho su discurso respecto a la amnistía. A mí es una cuestión que también me ha parecido muy interesante. La palabra amnistía también empezará a desaparecer progresivamente de sus discursos, y esto dentro del colectivo de presos va a generar un poco de desazón. A mí hay una frase, me hace cierta gracia, pero quizás también yo creo porque es bastante representativa de este proceso, de este periodo del que hablamos, y es que hay un momento dado cuando surge Sortu, y es que por esa ley de partidos están obligados a decir públicamente o a establecer dentro de sus estatutos ese rechazo a la violencia o cualquier tipo de organización terrorista que haya perpetrado violencia terrorista. Esto lo hacen público en una rueda de prensa, y yo recuerdo que, además lo señalo en el libro El País, el periódico El País publica unas conversaciones que captan dentro de prisión, donde decía un preso anónimo, y voy a decirlo literalmente porque es así como lo dicen, ¿no? Si Otegi y compañía dicen ahora que la violencia terrorista nunca tuvo sentido, que ETA nunca debió de existir, entonces ¿nosotros qué somos ahora? ¿Terroristas? Claro, hasta entonces, yo creo que esta frase, no sé si se produce desde luego después de 2011, pero se produce en este periodo que a mí me parece bastante determinante también a la hora de la autoconcepción. Cómo se autoconcibe también una persona que hasta entonces ha sido un héroe, ha sido un Gudari, ha sido un héroe del pueblo, para que ahora de repente, su propia comunidad política diga que el terrorismo, que esto que hicimos pues es terrorismo porque la ley así lo determina, en fin, y una serie de cuestiones. Yo creo que es un periodo bastante interesante también para estudiar pues esta idea. Respecto a la propia izquierda abertzale,
los procesos eran muy similares. Mencionabas a Imanol, que yo inicio el libro con él, pero hay otra serie de personas que también se posicionaron en un momento dado también en términos de utilidad con la violencia y que de alguna manera aconsejaron un cambio de estrategia dentro de ETA, también un cambio de estrategia política y que fueron apartados. Por ejemplo, en el caso de Christine Fandó hay un momento dado en el que ella, siendo abogada, deciden a la propia militancia de ETA, en este caso a los presos, recomendarles no, obligarles de alguna manera a que dejen de contar con sus servicios, porque de alguna manera ya se posiciona en un momento muy concreto de cómo tiene que actuar la propia ETA, que tiene que anunciar una tregua, es decir, los procesos eran muy similares. Esta idea también del pensamiento único se extrapola también a la propia comunidad política. Laider, hace poco escuché a Lourdes Auzmendi hablar del machismo dentro de ETA. En lo que tú has investigado y en lo que has podido ver, ¿había diferencia a la hora de salir de ETA entre hombres y mujeres, o a la organización le importaba más o menos que fuera un hombre o una mujer quien saliera, o no has visto ningún tipo de diferencia? Gracias. Tengo que decir que es una de las cuestiones que a posteriori más me han interesado, pero que por desgracia, y esto no ha sido una cuestión deliberada, sino una cuestión también de acceso a fuentes, y es que no ha habido tampoco una exploración de ese tipo de diferencias de género. Lo que sí que es verdad, y lo que sí que trato en el libro, por ejemplo en el caso de Yoyes, que como digo es un caso ya muy conocido, muy tratado de muchas maneras, es que sí que hay una proyección, al menos por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte también de la cultura popular, de Yoyes, siendo mujer, habiendo sido militante de ETA, habiendo sido asesinada por la propia ETA, en términos de arrepentimiento o de redención. Yoyes es una persona que, bueno, insisto, conocen todos ustedes el caso, una persona que sale de ETA, decide dejar de pertenecer a la banda terrorista, en ningún momento por razones de éticas, una reconsideración ética de la violencia, ese arrepentimiento en ningún momento se produce. De hecho, esto es fácilmente rastreable porque tiene un diario que se publica posteriormente a su asesinato, y ella en ningún momento hace una reconsideración, como digo, moral sobre su pertenencia a ETA, simplemente decide dejar de pertenecer a la misma, se marcha a México y en un momento dado decide volver. Decide volver no porque colabore con la justicia, no, a pesar del relato que se intenta vender para su asesinato, no porque colabore con la justicia, no porque se reinserte de alguna manera, sino porque la propia ley de amnistía le permite de alguna manera volver sin ningún tipo de carga judicial. Hay una idea, sabemos un poco cuál es el relato, cuál es la proyección que se hace por parte de la izquierda abertzale, por parte de la propia ETA para su asesinato, que es el de la traición, es el de la colaboración, en fin, todas estas cuestiones que hemos estado explicando, pero hay un relato también, una proyección por parte del Estado en un momento muy concreto, que es ya estamos hablando del 86, ese final 4 años antes de ETA político-militar, bueno, en ese periodo también entre el 82 y el 86, y es de Yoyes como una especie de símbolo del arrepentimiento. Yoyes a mí me resultaba bastante curioso, que es la única militante de ETA asesinada por ETA, que ya ven que hay pocos casos, pero los hay, 2 años antes había habido un caso muy similar. Es el único caso que mediáticamente tiene tanta presencia. De hecho, se hace una película sobre ella, habrán leído ustedes también muchísimas historias sobre ella, y probablemente esta idea de redención, yo al menos sí la asocio críticamente a una cuestión de género. Esta mención explícita y reiterada a su condición de madre, esta mención explícita y reiterada a esta excepcionalidad también de mujer que ocupa una posición dirigente dentro de una organización terrorista, machista. Es decir, que bueno, ahí hay una serie de cuestiones en términos de género, en términos también de cómo se proyecta el arrepentimiento, que yo creo que son interesantes. Lo que pasa es que sí que me ha faltado quizás un poco, en un futuro pues sería interesante ver si en términos de experiencia biográfica hay algún tipo de diferencias. Mi sensación es que daba un poco igual. Pero daba un poco igual, quizás la manera en la que ellas lo experimentaran quizás es diferente, y eso sí sería interesante explorarlo, porque en términos de militancia desde luego hay muchas diferencias y bueno, Lourdes Auzmendi lo ha explicado muchas veces y otras militantes de ETA también lo han explicado, pero me da la sensación de que en términos de el impacto que tenía a nivel interno no hay demasiadas diferencias, no tanto así su proyección a nivel público. Su instrumentalización en este caso. Rachaldeón, buenas tardes. Enhorabuena por
la presentación del libro y la finalización de la tesis. A mí me gustaría abrir un poco el foco y trasladarnos a una esfera un poco más amplia. Y entonces me gustaría saber qué impacto crees que puede haber tenido en la deslegitimación, en este cambio de la autopercepción de los miembros de ETA, por ejemplo, en lo sucedido en Irlanda. Y luego también yo siempre he considerado que un elemento fundamental para este cambio en la autopercepción eran los atentados del 11M, porque aquí ellos decían que era una cosa y cuando sucede el 11M ellos ya empiezan a ver lo que es realmente el terrorismo. Una cosa es tener el monopolio de la violencia y justificarlo como tú quieras, otra cosa es que otros delante tuyo hagan lo que tú haces y lo justifiquen de otra manera para realmente entrar en un proceso de reflexión sobre el uso de la violencia. Entonces siempre he pensado que el 11M había sido clave para transformar no solamente esta autopercepción de los miembros de ETA, sino de la sociedad vasca en general sobre el terrorismo. Gracias. Respecto a la primera pregunta, el espejo norirlandés siempre ha estado ahí. Bueno, siempre ha estado ahí. Estuvo sobre todo a finales de los años 90 y en las prisiones, desde luego, tuvo una incidencia, hombre, quizás no mayoritaria, pero la tuvo. Eso les lleva a un grupo de presos también posteriormente, lo que luego derivará en la Vía Nanclares, a empezar a movilizarse y empezar a exponer públicamente su posición contraria a la estrategia de ETA. Yo creo que es un factor a nivel contextual, en este caso internacional, bastante determinante. Respecto al 11M, creo que también es un acontecimiento bastante importante, pero yo el otro día lo comentaba también en una entrevista y quiero mencionar otro también quizás muy obvio, muy conocido también por todas y todos a nivel social, y es el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, yo siempre cuento esta anécdota porque la cuento también en el libro, al igual que otro tipo de atentados como el de Zaragoza, el de Vic, el asesinato en este caso también de Fabio Moreno, tiene de alguna manera un impacto emocional en algunos presos. Y lo digo porque ellos mismos lo mencionan. Ocurre lo mismo con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y a mí me resultaba interesante ver cómo, preguntarles por esta cuestión, ¿no? Personas que en ese momento estaban en prisión, que habían tenido ya una larga militancia, pertenencia a ETA, porque veían según qué tipo de atentados con ojos diferentes, porque ese tipo de atentados tenían sobre todo un impacto emocional diferente a otros que o bien hubieran perpetrado a nivel personal como autores materiales o la propia organización terrorista. En el caso de Miguel Ángel Blanco, yo se lo pregunto a Kepa Picabea, porque él mismo me lo menciona, y dice, yo todavía me acuerdo del asesinato de Miguel Ángel Blanco, porque fue un momento, pues como digo, un antes y un después también por su propia pertenencia a la banda, junto con Chelis, y le pregunté por qué, digo, ¿qué recuerdas de esos días? Y me dice, yo sobre todo recuerdo ver la televisión, recuerdo esos días de cuando ya habían asesinado a Miguel Ángel. Recuerdo ver la televisión y ver las movilizaciones sociales y ver cómo, lo veía en Madrid, lo veía, en todos lados, no, pero yo veía en Euskadi las movilizaciones que había y cómo nos llamaban terroristas. Dice, y cómo un pueblo que tú decías representar de repente te va a llamar terrorista. Esa autoconcepción también cambia en ese momento, esta idea también de héroe, de Gudari, cambia en ese momento, porque al pueblo al que tú dices representar, ese pueblo que antes te corea, ese pueblo que antes, pues como digo, te veía como alguien relevante, como alguien que estaba haciendo algo por ti, de repente para ellos eres un terrorista, y verlo tiene un impacto emocional muy, muy grande. Luego, efectivamente, el 11M tiene otro tipo de impacto, quizás un poco más general, esta idea de insertar la idea de terrorismo, de implantar un poco más, ya viene un poco del 11S a nivel internacional, pero el 11M sí también pone las cosas quizás un poco más complicadas para la propia sociedad, efectivamente, que de alguna manera empieza a darse cuenta de que, claro, esta violencia quizás, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen a nivel discursivo, narrativo para justificarla, pues es efectivamente terrorismo. Ocurre a nivel social, por tanto disminuye de alguna manera el apoyo popular, a pesar de que no disminuye del todo, y eso tiene un impacto también en los propios presos de ETA, sobre todo en los propios presos, que son, claro, los que están alejados de alguna manera de la acción y que recogen información pues de forma sesgada o de forma casi como gota a gota.
Hola, buenas tardes, Eider. Enhorabuena por el trabajo, aún no lo he leído, he cumplido adquiriendo el libro. Quería haceros, al principio a ti, pero también a Antonio, como 3 haces de preguntas. El primero sería volver al 2019, que has comentado que es cuando empezaste a plantearte la tesis, y es que en la presentación he entendido que vienes del periodismo y al mismo tiempo estudias historia. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Cómo se deslinda, ¿no?, en este debate sobre la historia del tiempo presente, cómo se deslinda lo que es el periodismo, la distancia que hace falta para considerarlo ya un estudio histórico con cierto peso? ¿Cómo te has planteado todo ese debate epistemológico? Al mismo tiempo entiendo que, claro, si hay que entrevistar a personas que ya por ese arco temporal ya tienen unos años, hay que entrevistarlos ahora o nunca, ¿no? En ese sentido, la segunda pregunta estaría relacionada con el propio hecho de crear la fuente. Cuando tú entrevistas a estas personas, estás creando una fuente que no existía previamente, ¿no? A lo mejor existían algunas entrevistas, todavía no conozco el libro, no sé cómo has funcionado metodológicamente. Pero sí que me interesaría saber cómo elaboraste la matriz de la entrevista, ¿no? Entiendo que habría preguntas que tendrían que ver mucho con el contexto y las circunstancias del entrevistado, pero sí que habría toda una preparación muy meticulosa de a dónde querías llegar y cómo construías un aspecto común de las entrevistas. Y luego, Antonio, en la presentación has hecho mención a Factoría Nuestra, ¿no?, hablando del Valentín de Foronda, y sí que querría o me gustaría saber un poco a qué nos referimos, ¿no? Yo que no soy de aquí de País Vasco, que vengo de Valencia, sí entender un poco cuál es el perímetro, ¿no?, científico, epistemológico, ético, para hablar de qué entendemos por nuestra factoría del Valentín de Foronda, para hablar de estas cosas del terrorismo en el País Vasco, y entiendo que en un marco comparativo más amplio. Muchas gracias. Bueno, respondo yo rápido a eso, que me lo quito de encima rápido. No, la factoría se refiere a la pesadez. Antonio Dupla lo suele decir habitualmente, con mucha razón, dice, no podemos seguiros porque publicáis demasiado, ¿no? Entonces eso es un poco la factoría Foronda, es decir, el publicar pues 8 o 10 libros al año, que son muchos libros, y de temas que se nos ha identificado en los últimos tiempos, lógicamente con aspectos que tienen que ver con la violencia terrorista, pero en realidad nosotros venimos de la violencia del franquismo, venimos de la guerra civil y de la violencia franquista. Lo único que hemos hecho, y ahí venía la primera pregunta que decías, lo de los tiempos, a partir de 2010, en cuanto se le empezó a ver que esto terminaba, de 2010 es Vidas Rotas de Florencio y compañía, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya se veía que esto iba a acabar, y la percepción de que esto iba a acabar nos hacía una obligación como historiadores contemporaneistas vascos. Se puede ser contemporaneista y seguir perdido en algún siglo ignoto, o con poca relevancia para el presente, y a la vez como ciudadanos que habíamos vivido toda nuestra vida, toda nuestra existencia esta circunstancia. Entonces, ver la oportunidad de que el final de la violencia terrorista llegara, pues era una obligación como historiadores contemporaneistas a que abordáramos esta cuestión, y eso explica ese tránsito que se produce entre preocuparte por unas circunstancias de violencia de hace 80 años a pasar a preocuparte por unas que tenían que ver con los últimos 20 o 30, ¿no? A pesar de eso, pues la factoría sigue produciendo libros que tienen que ver con la violencia durante la guerra civil y durante el franquismo, o incluso en miradas micro, pero en espacios micro, pero de proyecciones larguísimas. No sé si nos acompaña hoy Javier Gómez Calvo, que ya está, no sé si ya está, sí, pero ya tiene 3 o 4 títulos que están analizando violencias en espacios muy pequeños, que van desde los carlistas del siglo XIX hasta el telediario de las 3, ¿no? Y bueno, pues eso es una cosa muy importante, ¿no? Y además si ya la liamos y en los últimos meses hemos conseguido volver a nuestro punto de partida original, que era la historia social, y la semana pasada estábamos aquí presentando otro libro, La Factoría Foronda, que tenía que ver con el mundo del trabajo, no el mundo del trabajo aquel que nos ocupó de finales del 19, de la segunda revolución industrial, sino ya de la tercera, de la desindustrialización, de los problemas que tenemos en el Valle de Ayala y cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues digamos que es una factoría que sobre todo se caracteriza por eso, porque somos muy pesados, muy insistentes, muy productivos, y no sé si muy productivos. Y luego, claro, es una factoría que tiene mucha gente. En el Foronda pues hay aproximadamente una 50 de investigadores, entonces a poco que trabaje cada uno pues ya da de sí, ¿verdad? Esto es tuyo ya. No, sobre el paso de disciplinas a veces planteadas como casi antagonistas del periodismo a la historia,
es casi una cuestión un poco anecdótica, la verdad, un poco circunstancial. Quiero decir que luego hay un trabajo, evidentemente, una adaptación a una disciplina que a mí me era de alguna manera desconocida. Claro, en eso también tiene mucha culpa, en el buen sentido, pues tener directores de tesis que son historiadores y que en un inicio pues igual me decía, bueno, deja a un lado, ya sabemos que eres periodista, pero deja a un lado estos dejes quizás que tienes, que esta disciplina también requiere otra serie de cuestiones metodológicas que bueno, no más formales, pero sí de otro tipo diferente al que yo provenía. Entonces siempre hay un poco esa pugna entre el periodismo y la historia que yo intento reconciliar de alguna manera. Es verdad también que a mí, en lo personal, a mí me cuesta un poco definirme como historiadora, no por nada, no por una aversión a la disciplina ni a la figura del historiador, sino por una cuestión también sí, de formación y de respeto también a la disciplina. Entonces, bueno, hubo un periodo de adaptación. Yo creo que ese proceso también personal, académico, cuando está haciendo la tesis doctoral, pasa por muchos procesos, y una de ellas, en mi caso, pues fue un proceso de adaptación a la propia disciplina, pues que viene dada precisamente porque mis directores de tesis eran historiadores. Y luego la otra cuestión era sobre construir la propia fuente. Teniendo en cuenta que desde un inicio, porque sí que es verdad que esta cuestión de las salidas no nace hasta 2021, comentaba al inicio que una de las ideas origen, digamos, que es así que fue idea también de mis directores de tesis, fue centrarnos en este caso, esa centralidad de las experiencias biográficas, y eso requería claramente en los propios testimonios de los exmilitantes de ETA. Entonces, bueno, a la hora también de construir esas entrevistas, que no dejan de ser también de alguna manera diálogos, pero que tú como persona, como académica, vamos a dejarlo así en una nebulosa así un poco ambigua, evidentemente tienes una actitud pasiva, pero también muy activa, de dirigir la propia conversación hacia donde a ti te interesa. Yo sí que es verdad que no iba directamente, al entender también que eran procesos muy muy amplios, yo iniciaba las conversaciones no tanto desde el ingreso en ETA, yo las iniciaba muchísimo antes. Yo establecía como una especie de guión en 3 bloques. La primera parte, el primer bloque, creo que empezaba un poco con esa idea de nación, cómo empezaban a construir esa idea de nación, esa idea de Euskadi, de dónde les viene, es decir, quién se le empieza a transmitir, y cómo luego eso, en consecuencia, deviene en su propio ingreso en ETA. ¿Qué es lo que les motiva a estar en ETA? ¿Qué opinión tienen sobre perpetrar violencia? Si han perpetrado violencia, han participado activamente en atentados terroristas, ¿cómo se produjo? Porque luego a mí eso me da muchas pistas sobre un cambio de discurso, sobre un cambio de conciencia respecto a la violencia. Es decir, que casi que la salida es el último bloque. De modo que hay como una especie de conversación que precede a todo ese proceso o ese momento de la salida, y luego posteriormente un último bloque sobre las consecuencias de la salida, que como ya han visto pues es un elemento también bastante importante de sus propias experiencias. Entonces, bueno, a nivel metodológico fue un poco esa idea, establecer una especie de guión que te sirve un poco de guía, pero que al final las conversaciones se desarrollan de diferentes maneras, y como te digo, hay una actitud pasiva de escucha, pero también de escucha activa también, y yo suelo decir que el subtítulo, una historia de abandono, expulsión y arrepentimiento, esta es una historia de historias, pero también es una historia que yo analizo críticamente, de modo que ahí yo creo que es donde se ve también, esto me lo decía mi director de tesis, Fernando Molina, que el historiador también tiene que ser una persona, una figura activa en el propio análisis, ¿no? Es decir, que las historias tienen un peso importante en el análisis, pero que el historiador, la figura del historiador, pues tiene ahí un poco la importancia que tiene. Sí, la concreción del arrepentimiento se refiere solo al empleo de la vía violenta, o apareja también que rechaza las ideas que le llevaron ahí, si las hubo. No necesariamente, y esta es una cosa que yo me planteé también de inicio. Yo recuerdo que, bueno, a ver, el libro es verdad que toma un tono quizás menos académico, pero bueno, sí que es verdad que a nivel de hipótesis o observaciones iniciales que yo
que yo hago cuando empiezo con la investigación es si ese arrepentimiento, si se produce un arrepentimiento, si viene aparejado con una reorientación ideológica o como dices también, de un rechazo a un ideario político concreto. Y me di cuenta, sobre todo más con las generaciones finales, que no necesariamente, que hay gente que ha pertenecido a ETA que efectivamente mira de forma muy crítica a esa pertenencia a ETA, pero que de alguna manera su idea, su ideario político, su orientación ideológica sigue escorada más a la izquierda abertzale, pero bueno, quizás de forma más más crítica, evidentemente, pero sin que lleve aparejado tampoco una justificación de la violencia. O sea, yo creo que también es una cuestión muy muy compleja y que a veces da lugar a simplificaciones. Es decir, alguien está arrepentido, pero ya no piensa como antes. Bueno, hay gente que políticamente sigue pensando como antes, pues cuestiones como el independentismo o bueno, ideas asociadas a la propia izquierda abertzale, pero que mira con ojos críticos la existencia de ETA, su propio ingreso, su propia estancia en la organización terrorista. Que muchas gracias, Eider, que yo creo que ha estado muy interesante la conversación y el diálogo con los asistentes y que lo has puesto votando para que ahora, según salen, adquieran el libro y lo lean, que es de lo que se trata. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto.